12, hermanos. Hebreos 12 dice así, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para iniciar este domingo con una oración. Bueno, inclinen sus cabezas, hermanos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Soberano, muchas gracias, Padre, por esta mañana. Sabemos que esta circunstancia, Padre, tú la permites con un propósito, Padre bendito, y te agradecemos por eso, Padre Santo. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos reunirnos, Padre, podremos alabarte, podemos escuchar de tu palabra, aprender más de ti, Padre bendito. Te pedimos que puedas tocar nuestros corazones, Padre, para poder prestar la atención necesaria, Padre, la atención que se merece tu palabra, Padre. Y podamos aplicar, Padre, lo que tú nos vas a enseñar esta mañana. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido venir, Padre Santo. Gracias porque en esta semana has traído conmigo al pastor y a la hermana Eva, Padre bendito. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos, Padre. Y te pedimos que en esta mañana todo pueda salir de acuerdo a tu voluntad. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
hermanos. Bueno, hermanos, ahora pasemos a la siguiente alabanza. Brille en mí, que habla acerca de cómo el Señor Jesucristo, cómo sus obras, cómo su persona de Él debería brillar a través de nuestras acciones. Deberíamos mostrarlo a través de nuestro testimonio. De pie, hermanos, para pasar a la siguiente alabanza, que es Más mi casa y yo.
Ahora los invito, hermanos, a buscar un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 2, hermanos. Dice así la palabra del Señor: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, estos 3 versículos hablan acerca de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que solo su sangre fue necesaria para nuestra redención. Solo su sangre fue necesaria para que seamos dignos de acercarnos al Padre. Es por eso que cantemos con esta cuarta alabanza: eres tú la única razón de mi adoración, recordando que Jesucristo es la única razón de nuestra adoración, hermanos. Eres tú la única razón
Pueden tomar asiento, hermanos, y ahora pasemos al siguiente tiempo de la enseñanza. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien ahí? Mi hermanos, antes que nada, buenos días. No, pero con ganas, pues. Buenos días. Ya volví para molestarles, así que... ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Un gusto poder volver a ver a cada uno de ustedes. Hemos pasado un buen tiempo ahí con nuestros suegros y con la familia de mi esposa, unos días. Y hemos pasado un tiempo bastante ameno, un tiempo de mucha edificación y de gratitud a Dios. Así que gracias por sus oraciones, gracias por su amor para con nosotros. Está también con nosotros nuestro pastor Juan, así que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Está atrás. No hay necesidad que le diga al pastor ponte de pie para que lo vean, ¿verdad? Así sentado nomás, así que bienvenido pastor, otra vez con nosotros. Sí, y también, bueno, estamos aquí con la familia de Juan Felipe, ¿cierto? Hermanos, ahí están los abuelos, pueden ponerse de pie. Sí, ellos están con nosotros. Así que bienvenidos. Bienvenidos pues. Hágale. Qué rico que estén acá pues, ¿ya? Así que... Y los papás de Juan Felipe creo que están por acá también. Ah, ya, hacia una diligencia. Fueron a traer a Juan Felipe. No, bueno, el día de ayer se celebró la boda, ¿no?, de nuestros hermanos Andrea y Juan Felipe, y ya a partir de ahora son esposos, así que a partir de ahora ya no hay horarios, ya se pueden agarrar la mano, ya pueden, ¿cierto? Ya pueden estar ahí como dos polluelos. Muy bien, hermanos. Luego nuestro hermano Jorge va a estar dando los anuncios al final, ¿no? Sé que hay varios anuncios que se tienen que dar en esta mañana, sobre todo para las personas que han estado recibiendo clase de bautismo y membresía. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ya y compartir la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 3, por favor, si me acompañan. Filipenses capítulo 3. Quiero pedirles, como suele ser nuestra costumbre, por favor, si pueden poner en vibrador el celular. Les pido eso, por favor, en vibrador, o que lo pueda apagar para evitar cualquier interrupción. Filipenses capítulo 3. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Los que están afuera, hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí estamos bien entonces. Muy bien, antes de leer la porción bíblica, voy a compartirles, ¿sí?, algunas cositas para dar una pequeña introducción de este capítulo que vamos a estar observando y la porción sobre todo que vamos a estar leyendo. ¿Listo? Muy bien. Que me gustaría que en esta mañana nos pudiéramos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se propone Dios con nosotros? Hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios desea en este 2022? Ya estamos en febrero de este año 2022. Y tal vez tendríamos que hacernos la suficiente pregunta en esta mañana. ¿Qué Dios se propone conmigo? Como esposo, tal vez como padres, hemos estado llevando, nuestro hermano Jorge también ha estado llevando las semanas anteriores los temas de familia. Como iglesia hemos estado hablando muchísimo de los roles de padres, esposos, hijos. Se ha hablado de las bases del matrimonio, y la pregunta que tendríamos que hacernos exclusivamente en esta mañana como iglesia es: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué se propone Dios de mí? Y yo creo que una de las cosas que
cuando uno abre la palabra de Dios y va a ver, es que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Ciertamente el año pasado hubieron metas y tal vez algunas razones que nosotros teníamos en mente, teníamos incluso proyectos, algunos tal vez se han cumplido, otros no, pero Dios tiene una meta con nosotros, Dios tiene un proyecto con nosotros en nuestra vida. Si alguien esta mañana nos está visitando, Dios también tiene una meta con usted, Dios tiene un proyecto con su vida y su propósito, sin duda alguna, es hacer honroso la persona de Cristo en su vida. Cuando uno lee estos textos que Pablo menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 12, si me acompañan con la lectura, esto es lo que él mencionó acerca de sí mismo a una congregación que él amaba, a una congregación que él estimaba. Creo que era una de las congregaciones favoritas del apóstol Pablo, los filipenses. Miren conmigo, Filipenses 3:12, no que lo haya ya alcanzado ya, dice él, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver o por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda, ¿a dónde? Atrás. Y extendiéndome hacia lo que está, a lo que está delante. ¿Y qué dice el apóstol? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He titulado en esta mañana el mensaje Mirando hacia adelante. Oremos, ¿sí? Y pidámosle a Dios sabiduría. Señor, que al leer tu palabra, usted haga postrar nuestros corazones. Y danos el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, la iluminación de tu Santo Espíritu para poder comprenderla. Señor, que al salir en esta mañana a nuestras casas, usted haga que nuestros corazones sean diferentes. Danos humildad y oídos para oír. Danos docilidad y un corazón que tenga aprestamiento en tu verdad. Danos toda la atención que necesitamos para escuchar esta porción y estudiarla y edificarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, prosigo a la meta. La palabra prosigo que el apóstol pone acá, con el cual he titulado Mirando hacia adelante, es una palabra griega que habla de huir. Es una expresión para hablar de un hombre que es un prófugo, en realidad es un verbo que se usaba para un fugitivo. Era alguien que huía sin mirar atrás. A eso se refiere con proseguir. Ahora, no está diciendo que usted haga algo malo y que usted pueda huir de aquellos que de repente usted debe o aquellos que usted hizo algo mal. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es olvidar cosas que están atándonos a nosotros en nuestra vida pasada. Y el apóstol Pablo va a darles esta porción y nos va a enseñar a nosotros cuál debe ser el marco mental para que nosotros miremos hacia adelante. ¿Ya? Ahora, Pablo va a escribir esta carta, como la mayoría de ustedes lo sabe, desde la prisión. Miren conmigo Filipenses 1, el versículo 7, y quiero que vean lo especial que eran esta congregación para el apóstol Pablo. Dice lo siguiente, Filipenses 1:7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿dónde los tenía ellos? En el corazón. ¿Y dónde más? En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. Miren Filipenses 1:14. Ahí mismo dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué? Con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si saltan conmigo al versículo 16, dice el versículo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, ¿a dónde? A mis prisiones. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo? En una prisión. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Es que él había presentado, como dice el versículo 7, defensa del Evangelio. Él había presentado claramente a Cristo y esto trajo un resultado en su vida. Fue arrestado y en esta cárcel él moriría en la prisión mamertina o una prisión romana. Una prisión donde era una celda húmeda. Él estaba aislado
en su tercer o segundo encarcelamiento de personas que él estimaba. No así el primero que él tuvo varios encarcelamientos y este al parecer sería el último. Y desde esta celda de su prisión, él va a escribir palabras de aliento, de amor, de compañerismo, con un apego increíble a esta congregación. Y Filipenses 3, cuando él llega al capítulo 3, que es la porción desde el versículo 12 que estamos estudiando en esta mañana, él va a escribir para animar, fortalecer la visión y la perspectiva de sus amados creyentes que se encontraban muy lejos en Filipos. ¿Ya, hermanos? Ahora, Pablo está atravesando el último, parece ser, trimestre de su vida ya. Después de esto él va a morir y él va a tener palabras que les va a hablar. La pregunta en esta mañana sería, ¿cómo mantener mi enfoque en Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo mantener mi mirada hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí? Si alguien en esta mañana nos visita y usted ha venido, no ha sido una casualidad. Dios lo ha traído. Y la pregunta es, ¿con qué propósito y razón? Es que Dios quiere que usted aprenda a abrir sus ojos y mirar al centro de lo que sería su Hijo Jesucristo. En un momento usted escuchará de Él. Y quiero pedirle que usted preste la atención debida, porque en base a lo que usted escuche de Cristo, usted tendrá una eternidad diferente y una vida diferente. Algunos principios que el apóstol Pablo menciona acá. El primero es algo raro, ¿sí? No es común escuchar esto, pero lo escribe el apóstol Pablo. Miren conmigo el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Dice ahí, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Quién está escribiendo esta porción, hermanos? Pablo. ¿Quién era Pablo? Mira, a mi manera de ver, y tú lo puedes observar en la Biblia, fue el más grande fundador de iglesias, ¿cierto? Fue un hombre que Dios le permitió establecer principios que tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Tú vas a ver que la mayoría de las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento nacen de la pluma de este escritor, del apóstol Pablo. Sin embargo, él nos enseña un principio que no es común escuchar hoy. Es un descontento divino. Él no está contento con lo que todavía ha alcanzado. Por eso dice, no que lo haya ya o alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es interesante que en los últimos, o en el ocaso de su vida, él llega a decir que no está conforme. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que no está contento. Ahora, algunos se preguntarán, hermano, pero ¿no dice la Biblia que tenemos que estar contentos con lo que tenemos? Hemos escuchado eso repetidas veces en la iglesia. ¿No dice la Biblia que tenemos incluso que aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación? Pero el apóstol Pablo está diciendo acá, no sé si notan ustedes y captan la importancia de estas palabras, porque Pablo dice y muestra cierto descontento en su vida. Tanto que dice, no he llegado aún, todavía no he logrado llegar a ese punto. ¿A qué se está refiriendo? ¿Nos está enseñando a quejarnos? ¿A no estar satisfechos con la vida que Dios nos da? ¿Será ese el propósito por el cual escribe a sus amados filipenses? ¿No nos dice la Biblia que tenemos que estar satisfechos y estar totalmente llenos con lo que Dios nos provee? Claro que sí. La diferencia está en lo siguiente. Cuando se trata de bienes materiales, Dios dice que debemos aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Miren, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea que mi situación. Miren lo que dice el 12 de Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para como tener abundancia, como para padecer ¿qué? Necesidad. Y termina concluyente diciendo en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me da la fuerza. Cuando se trata de bienes materiales, tú y yo vamos a tener que aprender una escuela que a la larga usted tarde o temprano tendrá que atravesar, que es la escuela de la necesidad para llegar al fin del contentamiento. Pero cuando se trata de su vida con Dios, hermanos, cuando se trata de nuestra relación con Cristo, usted no debería estar contento. ¿Entiende eso? ¿A qué me refiero con esto? Usted no debería estar satisfecho con haber llegado a esta altura de su vida,
con solo participar de cultos, de los estudios de los martes o los jueves, de haber memorizado tal vez un solo versículo el año pasado, ¿entiende? O de haber leído una pequeña porción de la palabra de Dios, o haber dicho simplemente yo estoy bien con Dios hasta acá y esto es todo lo que quiero para mi vida, porque quiero decirle algo que nace del corazón de Dios. Dios es un Dios que a la larga le va a desafiar a crecer. Y el deseo de Dios es que usted y yo no nos estanquemos. No hay pasaje en la Biblia donde nos enfatice que debemos estar conformes con nuestro crecimiento en Cristo. A la larga, lo que Pablo está diciendo acá es que tarde o temprano Dios estirará nuestra fe de una manera que cuando pasen los años usted mire atrás y diga hemos crecido, y aún así usted seguirá entendiendo que necesita proseguir adelante, proseguir a la meta. Necesitamos a veces dejar todo confort en nuestra vida. ¿Está usted contento con lo que hizo el año pasado para Dios? Bueno, Dios tiene más todavía. ¿Sabe por qué? Porque la razón que todavía tenemos vida, respiramos, todavía estamos aquí en pie, es que Dios quiere algo más para nosotros. ¿Está contento usted con haberle dado cierta educación a sus hijos? Bueno, ahora Dios quiere usted que asuma más y mayores retos en su vida. ¿Está contento usted con haber servido a Dios en algún área? Tal vez Dios está proyectando algo más y desea algo más de usted. ¿Entiende? Jóvenes, algunos de ustedes han memorizado versículos, tal vez en sus reuniones, tal vez 3 podría decirme de memoria. Bueno, Dios quiere tal vez que memorice más. Y haga lo que el rey David decía: cuán agradables son tus dichos a mi paladar, a tal punto que deguste una relación intensa, muy íntima, con el Salvador. Yo creo que todos nosotros, si miramos la vida cristiana de esta manera, tendríamos que decir: no estoy contento y necesito seguir creciendo en la gracia de Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros será desafiado tarde o temprano en nuestra relación creciente con Dios. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. El libro de Colosenses 1:10, una carta más adelante, miren lo que dice Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿Creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos, como iglesia? Que crezcamos. ¿Qué quiere Dios de usted como padre? Que crezca. Hermana querida, ¿qué desea Dios de usted como mamá, como esposa? Que crezca. Los que son hijos, ¿qué desea Dios de los hijos nuestros? Que ellos crezcan. Hermanas queridas, a ver, acá tenemos algunos bebés todavía en iglesia, ¿no? ¿Dónde está Alan? A ver, levanta la mano. Nuestro hermano, el médico amado, ¿no? Yo no creo que él como doctor desee que su hija siempre sea una bebé, ¿cierto? Aunque todo padre desea eso, ¿no? Pero yo no creo que sea normal y que sea algo recurrente, que no, nuestros hijos no deben crecer y se deben quedar ahí. Usted estaría preocupado si su hija o su hijo tiene 20 años y todavía usted tiene que darle en la mamadera, ¿cierto? No lo hacen, ¿verdad? O que alguno de ustedes tiene que darle de comer en la boquita, ¿cierto? Sería algo anormal. Los médicos le dirían que ese niño tiene un problema físico, una deficiencia, porque el deseo de todo padre es que nuestros hijos, ¿qué? Crezcan, a la larga, que ellos crezcan. ¿Y qué cree que es el deseo de Dios como buen Padre de los cielos sobre nosotros, sus hijos? ¿Cuál cree que es el deseo? Que crezcamos, que no nos conformemos a las cosas de esta vida. Pablo le escribe a Timoteo o a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol Pedro en el capítulo 3, en su segunda epístola final, dice en el último versículo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben que este es el desafío que Jesús les dio a sus discípulos? Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él era la vid. Se compara una vid al árbol de la uva para nosotros, y que nosotros representamos los pámpanos, los racimos, y que somos puestos en la vid, en Cristo, para dar fruto. ¿Sabía eso? Es más, ¿saben lo que dice Jesucristo? Que el Padre, que es el labrador, nos limpiará.
¿Saben cuál es el propósito? No para lucir una mejor apariencia, sino para que demos más fruto, Juan capítulo 15, porque en eso es glorificado el Padre. Usted ha dado fruto tal vez el año pasado, bueno, prepárese, Dios lo va a limpiar, porque quiere que usted y yo demos ¿qué? Más fruto. ¿Qué quiere Dios de esta iglesia en especial, ubicada en este país, en esta zona en particular? Que llevemos fruto, donde ese fruto pueda brotar el olor del conocimiento de Cristo Jesús para otros. Esto no es solo del Nuevo Testamento. El rey David en el Salmo 119, versículo 32, dijo lo siguiente, que en el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Me gusta porque una de las cosas que David era considerado es que era un hombre como un atleta. La palabra ensanchar habla de un hombre que hace una actividad física y necesita resistencia. ¿Y qué creen que hacen los que hacen resistencia, hermanos? Tienen que correr, tienen que esforzarse, tienen que proseguir. Y Pablo usa el mismo ejemplo en Filipenses 3. Por eso dice, prosigo a la meta. ¿A qué meta? Porque en aquellos días había una actividad deportiva, las Olimpiadas. Ya existían en esos días y él usa la ilustración de un atleta para hablar que sigue y prosigue a donde Dios todavía desea que llegue. Y Dios desea que nosotros no nos estanquemos. Estamos viviendo días donde la cultura de hoy nos dice que debemos estar conformes con los patrones de este mundo. No se conforme a ello. Vivimos días donde el mundo le grita a la sociedad hoy, e incluso a la iglesia y a creyentes, que el molde del mundo es todo lo que necesitamos y que no necesitamos más que vivir una vida independiente de Dios. Pero nosotros como cristianos necesitamos justamente entrar a un colapso de independencia del mundo para entrar a una dependencia total del Hijo de Dios. Y si usted ha venido a la vida cristiana recién o hace un par de años con todo este problema de la pandemia, Dios desea ahora que usted crezca, que avance, que prosiga. Los que estamos sirviendo en el ministerio, prepárese, Dios tal vez tiene metas mayores este año para nosotros. Yo no sé cuáles serán, pero sin duda alguna, Dios es especialista en esto, para llevarnos a la meta que Él desea en nosotros. Estos ejemplos están bien marcados en la Biblia. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? El profeta o el hijo nacido de mujer más grande según las palabras de Jesús. La Biblia nos enseña que cuando Juan el Bautista empezó a servir a Dios, iba a lugares desiertos y crecía en la gracia de Dios. Cuando usted ve la niñez de Jesús, ¿saben lo que se dice? Que Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, un joven llamado Samuel, la Biblia nos dice que el joven Samuel en 1 Samuel 2:26 iba creciendo y era acepto ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo. ¿Qué desea Dios de nosotros? Que crezcamos. Y es muy interesante que después que el Señor usó a Pablo para establecer iglesias, como les dije, para establecer epístolas que tú y yo tenemos en esta carta en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellas, para tener incluso principios y visiones, lecciones para nuestra vida, el hogar, la iglesia, preparar discípulos. Y después de ganar tantas victorias, él llega a esta conclusión de su vida. Todavía, dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es interesante que Pablo diga de sí mismo que esto todavía no se acabó. Y Dios todavía tiene un camino para nosotros. No sé cuál sea especialmente para cada uno de ustedes, pero habla de no haber llegado todavía a lo que Dios desea. Y Dios desea para nosotros madurez. Yo no sé qué Dios permitirá este año, hermanos. Tal vez ustedes han pasado por un tiempo de pérdidas familiares. Tal vez ustedes han pasado por un tiempo de problemas el año pasado. Y estos problemas, estas pérdidas, estas situaciones que se han interpuesto tal vez en lo que usted esperaba, han sido necesarias porque Dios desea en su soberanía que usted y yo crezcamos en la madurez, en la vida cristiana. Y Dios establecerá estos problemas como la base de su crecimiento y del mío. Si usted está aquí y se conforma con solo venir los cultos dominicales, yo no creo que esa sea la meta de Dios.
Si usted solo se conforma con ser un oidor olvidadizo, como dice Santiago, que se mira al espejo y se va y se olvida lo que aprendió, yo no creo que esta sea la meta de Dios. Pero Dios desea que usted y yo crezcamos. Hemos aprendido los días jueves la bienaventuranza, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de una bienaventuranza que Jesús habló en Mateo 5? Versículos 6 al 8 dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tal vez Dios desea desarrollar esa hambre y sed de justicia mayor este año en nosotros. 1 Pedro 2:1 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para saber más? ¿Para tener más cosas en la cabeza? No, para que por ella crezcáis para salvación. Siempre el deseo de Dios es que crezcamos. Y cuando usted llega a compararse con Cristo, a ver, la pregunta es: ¿cuánto camino todavía falta? Algunos dicen kilómetros, hermanos, siglos, ¿cierto? Bueno, imagínense cuánto Dios todavía quiere que crezcamos, porque la meta es ser como Cristo, es ser semejantes a Él. Y eso es lo que Dios se propone con nosotros. Miren, cuando usted ve Salmos 42:1 es una muy buena ilustración. El salmista dice en el Salmos 42:1-2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire, la pregunta es: ¿está teniendo usted esa intensidad, ese deseo, ese anhelo en su corazón de tener sed del Dios vivo? ¿Usted tiene sed por su palabra? ¿Puede encontrar en su palabra ese degustar de lo que dice el salmista es más dulce que la miel? Jóvenes, escuchen esto. Usted puede llegar a decir lo que el mismo David dijo: más que mis enseñadores he entendido, porque mi corazón atesoró tus estatutos y preceptos. ¿Entiende eso? Es lo que Dios quiere de usted. Y creo que todos nosotros deseamos que los que vienen detrás nuestro hagan cosas mayores, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Deseamos que los que vienen tras nuestro hagan cosas mayores, ¿o no? ¿Sabe que ese fue el deseo de Cristo sobre sus discípulos? Y vosotros haréis mayores cosas que yo. Él les dijo eso. Se lo dijo con claridad. No se puso celoso porque otros harían mejores cosas que él. ¿A qué se refería? Con llegar al mundo gentiles con el evangelio, hacer cosas mayores para Dios. Y créame, siguiente generación de jóvenes, muchachos, Dios quiere que usted haga mayores cosas que nosotros. Uno descansará tranquilo que usted lo haga así para Dios, porque Dios desea que esta iglesia crezca. Así que en cuanto al estancamiento de la vida cristiana, deberíamos quitar todo concepto de que ya me jubilé en Cristo. Uno no acaba de jubilarse, ¿cierto? No existe esto. Una vez fuimos a una capacitación de niños, era una hermana que hablaba y compartió su testimonio. Ella dijo algo que hasta el día de hoy nos recuerda, ¿no? Ella dijo que servir a Dios, desde que se dedicó a servir a Dios, es como el matrimonio. Y cuando ella explicó a qué se refiere, ella dijo: hasta que la muerte me separe. Así es. Y claro, cuando uno ve las escrituras dice: más allá. Porque en los cielos también le vamos a servir. Vamos a seguir honrando al Señor. Hebreos 6:1 dice: dejando las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. Y necesitamos recordar esto, porque esta es la meta de Dios. En el Antiguo Testamento, un profeta llamado Oseas dijo que yo con todo, dice Dios a Israel, yo le enseñaba a andar. Enseñaba a Efraín a caminar como un padre le enseña a su hijo, lo cuidaba, dice. Y claro, los que han tenido hijos pequeños, ¿cómo le enseñamos a caminar? A ver, ¿cómo les enseñamos? Cuando empezaron a dar sus primeros pasos, ¿los soltamos de frente? La idea era que ellos un día aprenden a caminar solos. ¿Saben que eso aparece en la Biblia? Atención, mamás, escuchen bien esto, ¿eh? Porque según Deuteronomio 32, 11, 12, dice lo siguiente: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y luego extiende sus alas,
y los lleva sobre sus plumas, así Jehová guió solo a su nación y con él no hubo Dios extraño. Y uno dice, ¿por qué Dios usa este ejemplo? ¿Saben cómo enseña un águila a sus polluelos a volar? Usted nunca verá que un águila le enseña a sus polluelos a comer. No sé si lo ha visto. No le enseña. O no le enseña a buscar comida. Lo que le enseña es a volar. Cuando los polluelos han crecido, están en el nido. ¿Y el águila dónde pone su gran nido? En las alturas. Los polluelos no se van a tirar, no son tontos, ¿entiende? Y la única manera de enseñarles a volar es que el águila madre revolotea, dice la Biblia en Deuteronomio, y los tira literalmente del nido, los arroja. Y uno dice, pero ¿qué clase de madre hace eso? ¿Cierto? Pero qué crimen. Hoy tal vez un águila sería denunciada si una mamá actuaría así. Pero es la manera que Dios enseña que sus hijos crezcan, dice la palabra de Dios. Tal vez ese revoloteo es sacarnos de nuestro confort, del lugar que no queremos y llevarnos a un ministerio, a un lugar o a una incomodidad que usted y yo no deseamos. Pero es la manera que Dios emplea para hacernos volar, porque no hay otra. Porque Dios no quiere que usted quede un polluelo, ¿entiende eso? Desea que usted y yo volemos y lleguemos, como dice el libro de Isaías, a planear cuando esperamos en Dios y levantemos alas como águila cuando esperamos en el Salvador. Y creo que ese es el vínculo duro de romper entre el padre y un hijo, ¿verdad? Porque pensamos que ellos estarán con nosotros toda la vida. Porque tal vez pensamos que la dependencia es un estilo de vida marcado. Porque tal vez pensamos que ellos son siempre los mismos de antes y el tiempo pasa. Y el tiempo nos enseña que ellos tienen que aprender a vivir una vida auténtica para Dios. Tal vez solo imitar lo que nosotros seguimos al Señor. Dios se propone lo mismo con nosotros. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Un descontento divino. Segundo punto, miren el versículo 13, por favor. Hermanos, miren Filipenses 3:13. Hermanos, a ver, lean conmigo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero por favor, a ver, agarren un lapicero, marquen esto, pero una cosa hago. Nada más, marque eso. A ver, vuélvalo a leer conmigo. Pero una cosa hago. A ver, si el primero fue un descontento divino, aquí vemos una devoción clara. Una cosa hago. Es interesante examinar las veces que aparece esta expresión corta. Una cosa. Y tienen detrás de este término una cosa muchas enseñanzas. Y todas tienen que ver con un contexto de la vida cristiana relacionada al Hijo de Dios. Por ejemplo, alguien de ustedes levante la mano. ¿Quiénes se sienten que están atravesando por problemas en este instante en su vida? Levanten su mano. Sin ninguna vergüenza. A ver, levanten su mano. Hay uno, dos. Algunos están atravesando problemas. Salmos 27. Mire, si usted ve la palabra una cosa, enfóquese en eso, ¿sí? Y haga de eso su devoción. Salmos 27. Miren conmigo lo que dijo el rey David en medio de este problema notorio en su vida. Miren Salmos 27. Observe el versículo 1 y 2 para que veas usted dónde estuvo, en este caso David. ¿En qué contexto? Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. Y rápidamente es una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? ¿Es de atemorizarme? O sea, él estaba pasando por problemas. Y en el 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores. Tal vez algunos de ustedes se siente así. Pero mira el versículo 4. ¿Cómo comienza, hermanos? Márquelo. Una cosa. ¿Qué dice ahí? Una cosa que he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué iba a buscar? Que estar yo, dice ahí, o que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Lo vieron?
Cuando usted atraviesa por problemas, ¿qué es lo que tiene ganas de hacer o no tiene ganas de hacer? Usted no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Usted no quiere inquirir en la palabra de Dios. Uno tiene el deseo de abandonarse, tiene una intensa devoción por un abandono, ¿cierto? Lo único que quiere es dormir y se entrega a la depresión pensando que al despertar todo cambiará. Pero cuando usted abre sus ojos todo sigue igual. Pero ¿qué es lo que dice David acá? Que cuando usted esté atravesando problemas críticos en su vida, haga una cosa, hágase de eso su devoción. No abandone al Señor. Dele con mayor contraste a su corazón. Busque la casa de Dios, busque las cosas de Dios y que haga de esa una sola cosa su búsqueda intensa. ¿Entiende eso? Cuando usted atraviese momentos así, haga lo que hizo David. Una cosa he demandado a Jehová. Quite a todos mis enemigos. No dijo eso. Que me ayude a estar mejor que antes. No dijo eso. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Busque eso de todo corazón. Otro ejemplo que le puedo dar de esa una cosa. Marcos capítulo 10. Miren, ¿se acuerdan el problema del desenfoque que a veces tenemos? Cuando el mundo material nos inunda, cuando esta cultura de hoy le dice que usted no es nada porque no tiene bienes materiales. Miren lo que dice en Marcos 10, el versículo 21. Jesucristo habló con un joven muy rico, muy rico. Y miren lo que la Biblia nos enseña de este joven rico. Cuando no quiso hacer lo que el Señor le llamó a hacer. Marcos 10, 21 dice así: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, ¿qué le dijo? Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Cuando la cultura, cuando el mundo le desenfoque de quién es Jesús, como este rico, entonces que haga una cosa, mantenga su enfoque en lo que vale la pena seguir. Cuando usted deje esta vida, no llevará nada, ¿entiende eso? Material. Lo único que llevará es su relación con Dios. Y lo único que encontrará arriba son las personas que usted edificó o ganó para el cielo. Eso es lo que vale la pena. Una cosa te falta, le dijo. ¿Saben cómo se fue este joven? Triste, porque tenía muchas riquezas. ¡Qué gran ironía! Se fue triste porque era rico, pero en su riqueza no tenía una cosa, lo más esencial. ¿Quién era? Jesucristo. Déjame darte un ejemplo más. ¿Se acuerdan de Marta, la afanada y turbada? No es que me la agarré con ustedes, hermanas, pero miren Lucas capítulo 10. Ustedes saben este pasaje, ¿verdad? Oye, hermano, ya te metiste conmigo. Y tal vez los hermanos digan, ajá, ahora sí, escucha, mujer. Miren conmigo Lucas 10, 38. ¿Se acuerdan que Jesucristo estuvo en casa de María y Marta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué sucedió en ese momento? Saltemos solo mejor al 30 o al 40 para que vean. Miren, pero Marta se preocupaba ¿con cuántas? Con muchos quehaceres, podríamos decir por muchas cosas. Miren qué dice el texto. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ponga su nombre ahí. Afanada y turbada estás. ¿Con cuántas cosas? Muchas cosas. Pero mira el versículo 42. Pero solo que una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue el consejo del Señor? Una cosa. Enfócate en una cosa. ¿Está usted afanado en esta mañana? ¿Usted no puede dormir? ¿Está ansioso? Enfócate en una cosa. ¿En qué estaba haciendo María? Estaba a los pies de Cristo, escuchándole. Y esto no le sería arrebatado, porque le fue sembrado en el corazón palabras de vida eterna. ¿Ha venido usted con esa carga de pensar a qué hora acaba este loco que está hablando adelante porque tengo muchas cosas que hacer? ¿Cierto? ¿Qué debe estar usted haciendo? Una cosa es necesaria. Enfócate en este tiempo, porque este tiempo tal vez pueda ser un tiempo de sosiego y de tremenda bendición. Los que recién han conocido al Señor, ¿se acuerdan del ciego cuando fue presionado para mentir sobre Jesús? Un hombre que había sido ciego de nacimiento en Juan 9.
¿Saben cuánto lo presionaron? Expulsaron a sus papás de la sinagoga y a él inducían continuamente los líderes religiosos que hable mal de Jesús. Y él dijo algo muy interesante. En Juan 9:35 dijo, una cosa sé, una cosa, que habiendo sido yo ciego antes, ahora veo. Hermano, no sé cómo hablar de Jesús. Hermano, yo no sé qué decir, yo tengo miedo, no puedo hablar como ustedes hablan. Si supiera el miedo que uno tiene estar acá. Si supiera, hermano, como un bebé que necesita pañales para que entienda. De verdad, no estamos exagerando, ¿verdad, hermano? Siempre hay ese temor. Pero una cosa sé, solo una cosa tal vez tenga que contar. Lo que usted era antes y ahora la diferencia de lo que es en Cristo. Haga eso. Una cosa sé. Eso es todo. Lo que yo era antes ya no lo soy más. Cristo cambió mi vida y esto nos habla de devoción. Por eso Pablo, si volvemos a Filipenses 3, llega a decir en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una sola cosa. A veces tenemos que decirle no a muchas cosas para decirle sí a esa cosa que Dios desea que usted y yo hagamos. Dwight Moody dijo lo siguiente, no me preocupan las cosas que no puedo hacer, pero sí aquellas que Dios me llamó a hacer y no las estoy haciendo, porque de esas yo voy a dar cuenta. No me preocupan las muchas cosas que no puedo hacer, pero sí las que puedo hacer y no las estoy haciendo. El crecimiento cristiano, escuchen bien esto, hermanos, el crecimiento cristiano no es incidental. ¿Por qué ese hermano ha crecido más? Porque está rodeado de una familia cristiana. No es esa necesariamente la razón. Porque lo que pasa es que en esta iglesia hay buenos predicadores y en la que de repente yo estoy, los que me escuchan por internet. No es esa la razón. ¿Sabe eso? Porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. El tema acá es que la vida cristiana y su crecimiento tampoco es accidental. Debe ser una prioridad en usted y en mi vida. No es cuestión de los que exponen la palabra de Dios, es cuestión de su relación con Dios. ¿Entiende esto? Vivimos días donde la sociedad de hoy, de una manera deliberada, persigue demasiadas cosas que llaman y distraen nuestra atención de seguir a Jesucristo. Por eso mantenga esa sola cosa en enfoque. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que usted por lo cual se afana, Dios lo va a añadir. Si esa es su voluntad, Él lo va a hacer. ¿No fue ese el énfasis continuo del Señor Jesús? Me encantan las biografías. Y encontré un escritor o un hombre discipulador llamado Dawson Truman. Primera vez que escuché de él. Le contaba a mi esposa, me impactó su enfoque. Tenía un solo enfoque. Él tenía una pasión por hacer discípulos. Y él decía que una cosa hago y no traveseo con las 20 otras cosas que se ponen en mi vida. Y en este artículo decía, ¿lo sabía usted? Su padre le puso nombre Dawson por el impacto que el padre había recibido de un ateo. Dawson era un ateo y por eso le puso Dawson a su hijo. ¿Sabía eso? Pero finalmente su padre se convirtió a los 68 años de edad tras una vida de indiferencia al Evangelio. Durante años este hombre, Dawson Truman, cultivó una disciplina de memorizar un versículo por día. Este hombre escribía los versículos que memorizaba en pequeñas tarjetas que llevaba con él a todas partes. Este método eventualmente se convirtió en el sistema tópico de memorización. ¿Ha encontrado usted tarjetas de versículos alguna vez? Ya nació de él, pues, para que entienda. Muy interesante, ¿no? Alguien que tenía un padre por ateo. Y su ministerio de los navegantes, él fue el fundador, nació cuando Truman constató de muchas de las personas que había evangelizado, pero no crecían, estaban distraídos de quién era Jesús. Y entendió entonces que urgía darles un seguimiento más
personal. ¿Saben cómo lo llamaron en las editoriales cristianas? Un hombre común, nada más. Pero que proseguía la cosa que Dios le llamó a hacer. ¿No somos así nosotros? Hombres comunes, con deficiencias, limitaciones, con grandes dificultades, tal vez con tremendas luchas internas, con grandes miedos al porvenir, ¿cierto? Y nos ponemos nosotros mismos los límites de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero simplemente hombres comunes son los que Dios usó para hacer lo que Dios les llamó a hacer. Y creo que eso es algo que Dios desea de nosotros. Así que vemos que Pablo no estaba contento con haber llegado ya. Número 2, tuvo una devoción tremenda. Y por último, versículo 13, la segunda parte, leemos todo el 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o ya alcanzado, pero una cosa hago. A ver, vean bien este texto conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Y el 14, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo, miren bien el texto, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora él va a hablar de una dirección. Y yo creo que eso es lo que Dios desea de nosotros. No solo un descontento, una devoción. Ahora Pablo va a hablar de una dirección, un enfoque principal de todo lo que él hace. Pero acá él dice, olvidando lo que queda atrás. Olvidando. Una de las cosas, ahora voy a hacer todo lo mejor que puedo en esta mañana. Voy a predicar todo lo mejor que puedo para captar toda la atención de este tiempo, hermanos. Una cosa que impide, lo he visto, lo he experimentado yo mismo, que impide que un creyente progrese, escuchen bien esto, es su obsesión por el pasado. ¿Entiende eso? Al diablo le encanta venir con un recordatorio de todo lo malo que hicimos atrás para estancarnos de lo que Dios todavía tiene por delante. ¿Le está pasando eso? ¿Cuántos de ustedes padres rehúsan corregir a sus hijos porque ustedes viven con una conciencia acusada de lo malo que hicieron antes? Y tal vez ustedes se juzgan a sí mismos de decir, pero ¿cómo le voy a corregir si yo hice peor? O tal vez igual que ellos, ¿cierto? ¿No es ese la voz sutil del adversario para poder anularnos, estorbarnos en la carrera? ¿No es ese la filosofía de este mundo? De tal palo, tal astilla. Mira lo que hiciste. ¿Quién te crees que eres para corregir? ¿Quién te crees que eres? Ahora te crees un santurrón después de todo lo que echaste a perder, ¿cierto? ¿No es ese acaso la manera como el diablo inutiliza nuestras vidas, trayendo el pasado al presente? ¿No es ese sutil recordatorio continuo que machaca en nuestra mente, nos trae el remordimiento y la culpabilidad, a tal punto que yo he escuchado cristianos enseñar, que como Dios ya te perdonó, lo que te falta es perdonarte a ti mismo? ¿Han escuchado esa filosofía humanística? Cuando usted recorre la Biblia, no encontrará ni un ápice de la Escritura que diga que usted debe perdonarse a sí mismo. No hay. Porque el único que puede perdonar es Dios. El único que puede lavar sus pecados es el Hijo de Dios. Si usted dice que no se ha perdonado a sí mismo, entonces lo que usted está diciendo es que usted tiene un estándar más alto que el de Dios. Y eso no es verdad. ¿Entiende eso? Pablo, mira, si había alguien que debía remorderse, si había alguien que debía sentir culpabilidad, ese era Pablo, ¿cierto? Él tuvo un pasado terrible, oscuro en su vida. Déjeme demostrarte algunas cosas. Cuando él escribe a su discípulo amado Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, dice que él había sido blasfemo. Eso dice de él mismo. Que él era un perseguidor, un injuriador. A los cristianos los obligaba a blasfemar. Cuando usted abre su Biblia en Hechos 22, cuando él da una de sus defensas, en el versículo 19 dice que él encarcelaba, azotaba a los cristianos. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, su mártir, dice que él estaba allí y consintió en su muerte y cuidó la ropa de los que los apedreaban. Él estaba de acuerdo con eso. Dígame usted, ¿no tenía él todas las razones para decir,
para decir soy un miserable, no sirvo para nada, Dios que va a hacer algo de mi vida, ¿cierto? Él tenía, y creo que era la persona suficientemente apta, idónea para pararse acá y decir soy un fracasado, ¿verdad? Sin embargo, las palabras nacen de él acá. Y Dios va a usar su vida para llevarnos al punto principal, de que en Dios hay una vida nueva, de que en Cristo ya hay perdón total. ¿Entiende eso? Y quiero que eso quede bien claro en su mente, hermano y hermana. Sé que el pasado está escrito ya, y hay cosas que no se pueden volver atrás, pero hay suficiente gracia en los cielos para ser una persona que Dios desea que usted sea hoy. Necesita entender bien la gracia de Dios. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Él puede olvidar el pecado y perdonar aquello que hicimos mal en la vida. Hebreos 10:17 dice, escuche bien lo que dice Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo no escribí esto, Dios lo dice. Y si usted cree en Dios, crea lo que Él dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Que desarrolló todo un sistema de amnesia y deliberada falta de memoria? No. Lo que Dios está diciendo acá es que ya no usa los pecados que hicimos en el pasado cuando los confesamos en Cristo. Por eso Proverbios 18 o 28 dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Cierto? Tal vez en esta mañana podemos recordar que hemos pecado, sí, todos tendríamos que levantar la mano. Que hemos fallado, que hemos tomado malas decisiones en nuestra vida pasada, sí. Que lo hemos echado a perder en grande muchas veces, sí. Que incluso hemos, después de haber conocido a Cristo, hemos incluso arruinado nuestras decisiones en algún punto, nos direccionamos o nos desviamos mal, sí, tal vez. Y algunos dicen, pero Dios ya no podrá alcanzarme de donde estoy en este momento, hermano, porque vez tras vez he tomado malas decisiones. Sí, puede pasar. Pero también sé que la gracia de Dios me ha perdonado y a usted también lo puede hacer cuando usted viene en confesión y arrepentimiento en Cristo Jesús. Y si usted está creyendo esta gran falacia del diablo, que la gracia ya no es suficiente para darle una vida, mire, la verdad es que es una gran mentira que paralizará toda su vida y su crecimiento de aquí en adelante. Pablo fue el mayor de los ejemplos. Él dice, pero fui recibido a misericordia. En 1 Corintios él va a decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Me entiende eso? Él va a decir incluso que yo, habiendo sido el peor de todos los pecadores, pero la gracia de Cristo fue más abundante con su amor y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice él. Y si esto no es suficiente, déjame terminar contándote algunos testimonios que están en la Biblia de personas que tomaron su vida de una manera tremendamente lejos de Dios, pero que la gracia de Dios fue suficiente. Llegaron al punto de Pablo, olvidando lo que quedó atrás, y me extiendo a lo que está delante. Te agarro el ejemplo de Moisés. Su mundo se hizo trizas cuando tuvo 40 años de edad. Si usted lee Hechos 7, Esteban predica 40 y 40 de Moisés. Él lo predica exactamente así, lo que dice en Éxodo 3. Su mundo se hizo pedazos cuando en un arranque de ira, Moisés, claro, fue y mató al que consideró los opresores de su nación, ¿se acuerdan? Y luego lo escondió en tierra, en la arena, a un egipcio. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, salió huyendo al desierto y allí pasó los próximos 40 años de su vida, figurándose y pensando si acaso Dios volvería
a llamarlo y recomisionarlo. Su vida se había consumido tal vez en la depresión y en el olvido del propósito de Dios. Pero un día Dios lo alcanzó y Dios trató con Moisés. Dios perdonó y recomisiona a Moisés. ¿Cómo pudo Dios restaurarlo? Solo tengo una respuesta. No me pregunte cómo, pero es por la gracia de Dios. ¿Quién fue el más grande legislador de la nación de Israel? Fue Moisés. ¿Quién fue el gran libertador de aquellos días? Fue Moisés. ¿Un criminal? Sí, pero por la gracia de Dios perdonado y transformado. ¿Fue la gracia de Dios suficiente? Sí. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de David? El gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, uno de los hombres más, pero más admirados del Antiguo Testamento, ¿verdad? En los Salmos se escribe fuente de bendición para nosotros, con los cuales nosotros nos identificamos. Pero en un ataque obsesivo de inmoralidad, cometió lo que la Biblia llama adulterio, desechado ante los ojos de Dios, luego para dar muerte al esposo con quien él cometió esa infidelidad. ¿A cuánto de ustedes les gustaría darle una oportunidad a un hombre así? Uno diría, ni en broma, hermano, ¿cierto? Ni más con él. Sin embargo, Dios restauraría a David, y en el Salmo 51 y 32, él escribiría de su propia pluma la abundancia de la gracia de Dios con la cual él suplicó el perdón. Y claro, este episodio de páginas oscuras que se escriben sería luego páginas de bendición, de restauración, y él diría, bienaventurado el varón a quien Jehová ya no inculpa de pecado. La Biblia nos enseña, él esconde de mí mis rebeliones, esconde de tu rostro mis rebeliones, le dice a Dios. Él le dice, ten misericordia de mí. ¿Saben cómo Dios se presenta muchas veces para hacer historia a su nación? El Dios de David. ¿Entiende eso? Porque la gracia de Dios es suficiente para darle perdón divino, lo que usted necesita, olvidando lo que queda atrás. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerdan, hermanos, hermanas? ¿Se acuerdan de que este hombre, no sé si esto realmente fue una historia, porque Jesús fue muy contundente en Lucas 15 al hablar de esto, pero un hombre que se cansó de vivir con los papás, se cansó literalmente, le pidió anticipadamente la herencia que le correspondía a su padre y se largó literalmente, se largó, solo para vivir perdidamente y desperdiciar todo lo que el padre le dio. Pero cuando uno ve la Biblia, la actitud del padre era como que cada día atisbaba y vislumbraba si su hijo un día volvería. Y él se hizo todo un monólogo en la mente, cuando vaya seré hasta peor que un jornalero, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero todo lo con lo cual el padre le recibió fue todo lo contrario. Le vistió, le puso calzado nuevo, le puso vestido. Mi hijo perdido era, ahora es hallado. ¿No éramos así? Y no fue la gracia de Dios que le dio lo que no merecía. Claro que no lo merecía. Pero fue la gracia de Dios cuando él en arrepentimiento vino al Padre. Ahora, pregúntese, ¿hay gracia suficiente? Claro que sí. ¿Qué es lo que Pablo dice acá? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tal vez en esta mañana tengamos que hacer un alto y decirle a Dios, Dios, ya está, se acabó. Lo que se hizo mal se confiesa delante de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, escuche bien esto, 1 Juan 1:9, Él, no tú ni yo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entiende eso? ¿Qué tuvo que hacer, amigo que nos escuchas por primera vez? ¿Qué tuvo que hacer Dios Padre para demostrarle que le ama y que el perdón es real? ¿Sabe lo que hizo? Tuvo que entregar a Cristo. Su único hijo, su hijo amado, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se tuvo que entregar voluntariamente en la cruz. Usted sabe que no hubo parecer ni hermosura en él porque lo desfiguraron. La Biblia nos enseña que fue molido a golpes.
40 menos un latigazo fue recibido, ¿cierto? Le injuriaron, le afrentaron, se burlaron, su propia nación vino a los suyos y los suyos le rechazaron, lo condenaron a muerte. Estos días que hacíamos el devocional en el libro de Lucas, lo intercambiaron por un criminal y homicida llamado Barrabás. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Y aún así Dios Padre lo permitió, porque le ama, porque me ama. Porque solo a través de Cristo Jesús hay perdón divino. Y solo en su sangre usted puede ser una nueva criatura. ¿Entiende eso? Las cosas viejas, podrá decir, pasaron, como dice Pablo acá. Y aquí todas son hechas nuevas y hay una vida abundante que Él promete dar. Si usted viene a Él, pero podrá recibirme. ¿Sabe lo que dijo Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera, venga a Cristo. En esa misma noche que Cristo fue entregado, el discípulo que dijo que daría su vida por Él, Pedro, quien había dicho que de Él brotaban palabras de vida eterna y que no podría ir a otro lugar sino a Cristo, ¿saben lo que hizo? 3 veces le negó. Y según el libro de Marcos, le negó con maldición, con palabrotas. ¿Cuántos de ustedes le darían una oportunidad a Pedro? Nadie, ¿cierto? Nadie lo haríamos, ni loco, hermano. Ya está, se acabó con aquel que negó al Hijo de Dios, ¿verdad? Y que rehusó conocerle y que tuvo que maldecir para demostrar que le daba la espalda a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, el más grande sermón predicado en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés no fue por el apóstol Pablo. ¿Saben quién lo hizo? Fue Pedro, quien fue restaurado según Juan 21. Y Cristo lo recomisiona, lo rescata. La Biblia nos dice, en su gracia, le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Y saben lo que Pedro escribe en su primera carta, en el último capítulo? Dice, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo en esa gracia os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Esa es la gracia de Dios que usted y yo necesitamos para decir lo que hizo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahora me extiendo a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Padre, gracias por tu verdad. Gracias porque ella es el fundamento de nuestro corazón. No es lo que sentimos, ni lo que cruza por nuestra mente. No son los pensamientos contrarios que tenemos de nosotros mismos, sino quién dices tú que somos. Y en la gracia nos has dado privilegios, posición, perdón, libertad en Cristo. Y en esta mañana pido para que si alguien ha venido con esa conciencia cargada, sabiendo que es pecador tan igual como cada uno de nosotros, se arrepienta, para que encuentre en usted el perdón y la libertad, para que entregue su vida por la fe a Jesucristo y sea una nueva criatura, y en este momento haya gozo en los cielos. Señor, te pido para que cada uno de los que estamos aquí, dejemos ya las cosas que se hicieron mal, y empecemos a seguir el supremo llamamiento que tienes para nosotros como iglesia, que es seguir creciendo, asumiendo desafíos que tú deseas para nosotros. Señor, la vida que nos das es la oportunidad que tenemos hoy para hacer y complacer tu corazón. Es nuestra oración que podamos terminar como tu siervo Pablo, acabar la carrera, pelear la buena batalla y guardar la fe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias por la claridad que podemos ver en la Escritura para poder llevarnos a siempre tomar decisiones. En esta mañana, si usted no tiene a Cristo aún, si usted se da cuenta que le falta lo más importante, que es el Señor, podrá usted de repente haber escuchado mucho de la Biblia, podrá haber usted de repente
visto mucho en internet, pero aún se da cuenta que no tiene todavía a Cristo. Como el hermano Brian dijo, si no tenemos a Cristo en realidad no tenemos nada. Y siempre, el hermano amigo, la oportunidad para que usted esté aquí. La iglesia de Dios está puesta no para entretener a las personas, no para hacer sentir bien a la gente, sino para que tú, si no tienes a Cristo, puedas tenerlo y puedas vivir una vida diferente. Ese cambio, eso que el Señor hace con nosotros, que regenera, que totalmente cambia lo que éramos antes, nos quita ese corazón de piedra que teníamos y nos da un corazón de carne para poder nuevamente ahora escribir su ley en nuestros corazones, así como lo vimos el jueves, ¿no? Hermanos, el Señor los bendiga, y como iglesia también, hermanos, tengamos esta actitud de poder ir hacia adelante, ¿no? Las cosas viejas pasaron para cuando no eras creyente, pero también ahora, si te equivocaste, si fallaste, no te quedes allí, ¿no? El Señor es tu estima, ¿no? Como dijo, ¿no? El creyente no tiene autoestima, ¿no? No tiene eso de que se perdona a sí mismo. El creyente tiene Cristo estima, porque Cristo es el que nos gobierna. Porque si verdaderamente tienes a Cristo, vas a seguir adelante y vas a hacer las cosas, vas a madurar y vas a crecer, porque el Señor tiene que llevarse la gloria, no tú, ni ningún predicador, ni ninguna persona, ningún líder, sino el Señor Jesucristo es nuestro líder. Amén, hermanos. Vamos a también dar sus anuncios. La próxima semana tenemos bautismos, el día domingo va a bautizarse el grupo que se ha preparado para esto. Entonces, los que todavía no han mandado su testimonio grabado en video, voy a pedirles que lo hagan a la hermana Maldonado o al hermano Maldonado, a Marco, a Roxana, y nosotros ya estaremos preparándonos para ese día. Los que van a ser miembros de la iglesia han estado en el curso también para membresía el siguiente domingo, ¿ya? No se van a bautizar nuevamente, ¿no? Van a pasar acá al frente y vamos a reconocerlos como miembros de la iglesia. Pero los de la próxima semana sí tenemos lo que es el bautismo. Entonces, hermanos, a través del grupo vamos a dar unas indicaciones finales y vengan preparados el próximo domingo para eso. Bien, eso es un anuncio. Bueno, sus anuncios de toda la semana, como siempre el martes estamos llevando el libro de Colosenses a las 7 de la noche. El día jueves tenemos el Sermón del Monte dentro del culto de oración. Y luego, bueno, los servicios del viernes de células, el sábado de niños en la mañana, jóvenes en la tarde, a partir de adolescentes y jóvenes en la noche, y los domingos como hoy día a las 9 de la mañana. ¿Algún anuncio más? ¿Aníbal? Los varones tenemos reunión entonces también este miércoles, ¿no? Este miércoles hay reunión de varones. Bien, voy a invitar a los hermanos que tienen el tiempo de las ofrendas, como dice la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a alabar al Señor también, adorarle con un poco de lo que Él nos ha bendecido en esta semana. Voy a pedir, a ver, Marco. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, útil y necesaria para nuestra vida. Que terminando, Señor, saliendo de aquí de tu casa, Señor, salgamos con la decisión firme de mirar, Señor, hacia adelante, el deseo, Señor, de crecer, de ser más como tú, y mi Dios, una decisión firme que tomemos, Señor, como hijos tuyos. Mi Dios, también te agradecemos por el cuidado, por la provisión, por el sustento, Señor, que nos das. Gracias, Padre, por el pan, por la salud, por todos los cuidados, Señor, que tienes para con nosotros. Permítenos honrarnos, Señor, con los diezmos y las ofrendas, que sean útiles para tu obra, Señor. Lo hagamos con un corazón alegre, agradecido, Señor, por tus inmensas misericordias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, nuevamente damos la bienvenida a nuestro pastor, que está allá atrás con nosotros, pastor, hermana Eva. El Señor les ha traído con bien y hemos estado orando por ustedes como iglesia, y qué bueno que ya estamos completos, la familia completa. Y bienvenido, pastor. La hermana Ruth también Barrientos, su hermana, también está con nosotros. Ya la semana pasada la mencionamos, también está con nosotros, ella también. Y bueno, y la familia del novio, que ya es esposo de Andrea, también está con nosotros, don Fabián y su familia. Están ahí. Pónganse de pie, por favor. Ahí está toda la familia. No, ellos nomás. Muy bien. Un aplauso para ellos de bienvenida. Tomen asiento, muchas gracias. Y ellos están retornando ya el día martes. Y bueno, que esperemos que les haya tratado bien el Perú en esta semana que han estado con nosotros, ¿no? Que el Señor les bendiga también. 1-0. Una broma. Bien, hermanos. Bien, creo que eso es todo y vamos a terminar en oración. También nuestro hermano Manuel y su esposa están cumpliendo 22 años de matrimonio, 23 creo, ¿no? También les felicitamos al final, ¿ya? Un aplauso para ellos. 23 años de matrimonio, no se cumplen todos los días. Vamos a orar, hermanos, nos ponemos en pie, por favor. Señor, gracias te damos en este día, porque tu palabra, Señor, es verdad. Señor, tú a través de ella nos santificas, nos haces madurar, nos haces crecer, Señor. Permite que cada persona que esta mañana estuvo aquí haya podido recibir una bendición grande, Señor, en el hecho de primero ser salvos, de poder decidir seguirte, Señor, de todo corazón, aquellas personas que han escuchado el mensaje de salvación, que solamente en ti, Señor, hay sentido de vida, que solamente en ti, Señor, hay realmente vida. Y, Señor, también por nuestra iglesia, que cada uno de nosotros, los que somos hijos tuyos creyentes, Señor, podamos tener esta meta, Señor, en nuestras vidas, de olvidar lo que está atrás y seguir sirviéndote, Señor, seguir haciendo ministerio. Y no seamos simplemente espectadores o consumidores, sino, Señor, ministros tuyos, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo del apóstol Pablo y por su vida, Señor, que hasta el día de hoy, a pesar de que está en tu presencia, nos muestra y nos incentiva, Señor, y nos da gozo, Señor, en el resultado que podemos lograr por seguir su ejemplo y tu ejemplo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta bendición tan grande que nos hace tener una iglesia que predica tu palabra, una iglesia, Señor, que crece, y una iglesia, Señor, que ha de mostrar tu nombre y dar honor a ti, Señor, por todo lo que ha de lograrse. Te agradecemos, Señor, y te pedimos también por aquellos que se van a bautizar la próxima semana. Obra, Señor, bendición en ellos y una convicción firme, Señor, de que lo que están haciendo, lo están haciendo por obedecerte y porque te aman, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos hasta el próximo servicio.